Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Qué bueno que pudieron venir. Como les estaba comentando anteriormente, ¿no? Uno viene a la casa de Dios, a la iglesia, donde nos reunimos cada uno de nosotros, porque somos agradecidos. Venimos aquí porque somos agradecidos y damos gracias a Dios por ello. También a cada uno de ustedes, los que me ven a través de las redes sociales, bienvenidos. Espero que esta prédica les sea de bendición para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con un nuevo tema que yo le he titulado. Es poquito largo el tema, ¿verdad? Pero quiero que, a ver si me pueden seguir con lo que quiero expresar. Ha habido muchas malas interpretaciones en el mundo de hoy, que no es aceptable. No sé cómo la gente puede estar creyendo esto, cómo la gente no está creyéndole a Dios. El tema de hoy que quisiera compartirles lo he titulado: Teme aquel que tiene el poder para bendecir como también para maldecir. Teme aquel que tiene el poder para dar como también para quitar. Quisiera usar como cita de referencia Deuteronomio capítulo 11, versículo 26-28. Si me acompañan, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo del 26 al 28. Cuando estén listos, ahí me avisan con un amén. ¿Cómo han estado? Me da mucho gusto que estén bien y que estamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Nos ha sido de bendición el venir a la casa de Dios. Nos gozamos, aprendemos, nos deleitamos. Espero que también aquellos que nos ven a través de las redes sociales también se gocen. Se gocen cuando se unan unánimes como iglesia para dar gracias. Solamente para dar gracias a aquel que lo dio todo en la cruz. Cuando estén listos, ¿me ven listos o todavía no están listos? Bueno. El versículo del capítulo 11 de Deuteronomio, versículo 26 al 28, dice así: Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, que les ordeno hoy. Y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor, su Dios, sino que se apartan del camino de la que les ordeno hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Muchos en el día de hoy interpretan o le dan mucho atributo, le dan mucho crédito a los demonios, a Satanás. Quieren pelear batallas que no les corresponden. Quieren pelear con lo sobrenatural que no les corresponde. El cristiano de hoy en día es muy supersticioso, quiere todo lo sobrenatural, quiere ver cosas sobrenaturales que vuelan por los aires, quiere ver que cosas se eleven, quiere ver cosas semejantes a estas. Están viviendo en un mundo, ¿verdad? En un mundo de supersticiones. Buscan solamente aquello que los emociona, que la piel se les haga chinita. Y están dejando a un lado lo que es el verdadero evangelio, lo que es la palabra de Dios. Le están dando mucho crédito a Satanás. Quisiera usar unos ejemplos bíblicos de personajes que pasaron por cosas que Dios ha dado y quitado y a cuales Dios también ha maldecido como bendecido. Para que entiendan, y quiero que entiendan claramente, quiero que aquellos que me ven a través de las redes sociales entiendan, por favor, que es Dios el que permite, el que a veces deja que las cosas te sucedan, sea porque pecaste, sea para hacerte crecer. Todo es con un propósito. Dios usa tus fallas, tus pecados, tus errores para corregirte a través de algo sucedido que estás pasando. Y vamos a aprender acerca de eso. Y vamos a pedir perdón, vamos a arrepentirnos. Pero es Dios el que permite que eso te acontezca. ¿Se imaginan diciendo o pensando
que el Satanás tiene poder para tomar decisiones propias? ¿Se imaginan ustedes que el enemigo pueda decidir por sí solo? ¿Se imaginan ustedes que el diablo tenga el poder para tomar autoridad sin pedirle al Señor, sin darle cuentas al Señor? Entonces sí tuviéramos que temerle a Satanás. Si yo supiera que Satanás tiene poder para tomar decisiones propias, sin pedirle permiso a Dios, yo tuviera mucho temor. Estuviera, Señor, no quites la vista de mí, porque si el momento que la partes, me va a quitarme la vida a Satanás. ¿Te imaginas vivir así? Eso sería vivir con un temor, no, ya no sería vivir en Cristo, como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ya no sería vivir una vida con una paz interna. ¿Por qué? Nomás de saber que el enemigo tiene el poder para tomar decisiones propias sin pedirle permiso a Dios. Wow. Quisiera que me acompañaran al libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Del versículo 1 para adelante. Quisiera que me acompañaran y me siguieran con esto, por favor. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le nacieron 7 hijos, 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimas servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir a hacer unos banquetes en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus 3 hijas, a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Levantándose temprano, ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Job siempre hacía así. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás le respondió al Señor, de recorrer la tierra y de andar por ella. El Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Satanás respondió, ¿el Señor acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él y de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldicen tu misma cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tus manos, pero no extiendas tu mano sobre él. Satanás salió de la presencia del Señor. Después dice que vuelve a venir, ¿no? Con el punto con el que quiero llegar con esto es este. 1. Vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Dios. 2. ¿Por qué Satanás se tuvo que presentar? ¿Por qué tuvo que presentarse delante de Dios? ¿Acaso Satanás no le tenía coraje a Dios? ¿Acaso Satanás, su orgullo, su soberba, cómo iba a decir, yo cómo voy a irme a presentar delante de él si somos super enemigos? ¿Por qué tengo que presentarme delante de él? ¿Qué tiene que ver él conmigo? Nada. Vamos en contra, somos diferentes. A mí me gusta la maldad, a él le gusta la santidad. ¿Por qué Satanás se tuvo que presentar delante de Dios? Es el primer punto, es lo cual que quiero que ustedes comiencen a pensar en esto. ¿Qué tenía que hacer Satanás ahí? Tenía que dar cuentas. Satanás está al servicio de Dios. ¿Dónde has estado? Le dice Dios. He estado rondando la tierra. Le dio cuentas a Dios. ¿Te has fijado en mi siervo, recto, temeroso, apartado del mal, intachable? Lo que es el libro de Job ha traído muchas, ¿cómo les puedo decir? ¿Cómo? Controversia acerca de que Job, por sus temores,
como dice en el versículo 3 del capítulo 3 del 23, 25, que vamos al capítulo 3, versículo 25, por favor, de ahí mismo. Vamos a leerle del 23 al 25. Déjense los leo en otra versión. En la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: ¿por qué darle vida a un hombre que ve cerrado su camino y a quien Dios tiene acorralado? Suspiros me vienen en lugar de alimento. Mis lamentos fluyen como el agua. Lo que más temía fue lo que más me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Muchos usan este versículo diciendo que Job fue el que abrió la puerta a Satanás. Que él fue el que permitió, por sus temores, permitió al diablo, le cedió el derecho al diablo de que llegara y hiciera con él lo que quisiera. Apartaron a Dios de estos versículos. Por el temor de Job, Dios abrió una puerta al enemigo. El enemigo que por sí solo, que para aquellos que dicen, ¿verdad? Que fue porque Job había pecado, porque su conciencia pecó, porque tenía temor de lo que podía sucederle, y le sucedió porque se le hizo realidad. Fue el diablo que hizo todo esto. Pero no dice la palabra de Dios en el primer capítulo que él era un hombre recto, intachable, apartado del mal. La vida de Job demuestra que los seres humanos a menudo no están conscientes de las muchas maneras en las que Dios obra en las vidas de cada creyente. La vida de Job nos hace preguntarnos por qué suceden cosas malas a gente buena. Es la pregunta tradicional y difícil de responder, pero el creyente sabe que Dios siempre está en control y no importa lo que pase, no hay casualidades, nada sucede al azar. Job fue un creyente, él sabía que Dios estaba en total control, aunque él no tenía forma de saber qué tantas tragedias terribles ocurrirían en su vida. Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Como dice, tuvo 7 hijos y fue un hombre con mucha riqueza. La palabra de Dios nos dice que un día Satanás se presentó ante Dios y le preguntó qué pasaba con Job. Satanás acusó a Job de que él solamente honraba a Dios porque lo había bendecido. Entonces Dios le permitió a Satanás que le quitara a Job todas las riquezas y a sus hijos. Luego Dios permitió que Satanás afligiera a Job físicamente. Job se afligió profundamente, pero no pecó ni culpó a Dios. Lean, por favor, pónganle en Job capítulo 1, versículo 22. 1:22. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Si esto era de Satanás, ¿por qué mete a Dios? Si todo esto, como dicen muchos, ¿verdad? Que él abrió una puerta a Satanás, y el Satanás tomó esa oportunidad para poderle arrebatar a sus hijos, a sus riquezas. Porque dice, no pecó y ni aún así culpó a Dios. Él sabía que todo esto era porque Dios de una manera lo había aprobado. Los amigos de Job estaban seguros de que Job debió haber pecado para merecer un castigo. Discutieron con él sobre eso, sin embargo Job mantuvo su inocencia, aunque él confesó que quería morir y le hizo preguntas a Dios. Dios les dijo a los amigos de Job que él estaba enojado con ellos por no hablar lo recto delante de él. A diferencia de Job, él había hablado verdad en todo el tiempo. Recuerdan que Dios al final, Dios restauró al doble de la fortuna de Job. Y bendijo al Señor lo postrer del estado de Job, más que el primero. Job, después de que Dios lo bendijo, vivió más de 140 años después de su sufrimiento. Job nunca perdió su fe en Dios, incluso bajo las circunstancias más desesperantes que lo probaron hasta lo más profundo. Es difícil imaginar el perder lo que tenemos, es difícil imaginar el perder todo lo que tenemos en un solo día: propiedad, posesiones y familia. La mayoría de los hombres creían que la depresión quizás incluso cometerían suicidio después de semejantes pérdidas tan grandes. Es lo más normal una persona sin Cristo perder todo lo que perdió Job en un día. Es lo más probable que podría venir en su mente el suicidio
quererse perder en el alcohol, en las drogas. Pero eso no le sucedió a Job, porque Job era un hombre que conocía a Dios. Job nunca maldijo a Dios, ni tampoco flaqueó en su entendimiento de que Dios estaba en control de todo. Job nunca dudó de que Dios estaba en control de todo. Job nunca dudó de que Dios fue el que estaba detrás de todo esto. Estuve leyendo un comentario de que se decía, una persona cristiana, bueno, entre comillas cristiana, de aquellos que creen en lo que dices, es lo que dices se cumple, y usan como ejemplo a lo de Job. Dice lo que pasó a Job, lo que más temía fue lo que le sucedió. Y dice, mi vecina es muy temerosa de calamidades y todo eso. No me gusta y debo cuidar a mi familia, pues la Biblia dice que el mal que uno teme, eso sobreviene como a Job. Y no quiero ningún mal para mi casa y mi familia, sino solo el bien. Ahí es donde viene eso, la palabra positiva. Es donde viene la prosperidad. Confiésalo con tu boca todo lo que tú desees y te va a ceder. Confiesa maldición, confiesa enfermedades y te vas a enfermar. Muchos creen que esta interpretación para ser próspero, o sea, debe de pensar positivamente, o lo contrario, te pasará como a Job. La pregunta es, ¿realmente Job recibió todo lo que temió alguna vez? Muchos dicen que como Dios no puede hacer nada malo, la puerta abierta que usó para el temor de Job. Es decir, Dios solo hizo con Job según la voluntad de Job. O sea, Dios le concedió a Job lo que él deseó. Señor, yo tengo temor a esto. A lo que estoy pasando, ese era mi temor. Bueno, pues como tú tienes temor a perder la riqueza, la confianza, eso y el otro, pues te lo voy a conceder porque tú lo creíste, tú lo confesaste y te lo voy a conceder. ¿Crees que tenemos un Dios así? ¿Creen que nuestro Dios es un Dios que como nosotros somos pecado? Nuestro corazón es perverso, engañoso. Nuestro corazón, aunque seas cristiano, eres pecador. Eres una persona que todavía estás en el mundo. Tus pensamientos vuelan también. Van a venir temores. Vas a tener dificultades y te van a hacer pensar. ¿Acaso Dios va a utilizar eso para ir en contra de ti, quitarte todo lo que tienes? No. Job 3:25, lo que más temía, eso me sobrevino. Existen muchos tipos de temor, pero el temor del fracaso es el más terrible, pues no solo te hace dudar, sino que te paraliza y finalmente te roba tu fe. Bueno, eso es otro claro ejemplo de sacar de su contexto los versículos de la Biblia y citarlos sin analizar lo que era lo que realmente estaba diciendo el autor. Es decir, esas palabras de Job son solo sus pensamientos. ¿Creen que lo que Job estaba diciendo era de lo que Dios quería que Job dijera? Él estaba hablando, él estuvo reflexionando. Ay, Señor, ¿por qué nací? ¿Por qué esto y el otro? ¿Qué es el contexto de Job 3:25? Job al poco tiempo de haber perdido todo, tanto sus bienes como sus hijos, es decir, después de la prueba, después de que el acusador le hirió con una úlcera maligna, y aunque Job no pecó con sus labios en blasfemar contra Dios con lo que sugirió su esposa, Job entró en una profunda reflexión y lamento. Lo que a continuación se lee son pensamientos mezclados con verdades divinas expuestas a sus amigos Elifaz, Bildad y Zofar. Finalmente una revelación del mismo Dios hacia su vida. Entre sus reflexiones y conclusiones que tratan de explicar su situación, Job expresa cosas como maldecir en el día que nació. Su depresión lo llevó a considerar la muerte antes que el sufrimiento. En ese contexto donde la manera de respuesta a sus pruebas, Job dice: ¿por qué darle vida a un hombre que ve cerrado su camino, a quien Dios tiene acorralado? Suspiros me vienen en lugar de alimento, mis lamentos fluyen como el agua. Lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego, no hay descanso para mí, ni ansiedad. Job conocía a Dios lo suficientemente bien como para saber que Él no obraba de esa manera. En realidad Él tenía una íntima relación personal con Él y que fue capaz de decir: he aquí, aunque me matare, he aquí, aunque Él me matare, en él esperaré, no obstante defenderé delante de Él mis caminos. Job 13:15. Lo voy a volver a repetir.
He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 13:15. Cuando el esposo de Job le sugirió que maldijera a Dios y se muriera, Job le respondió: mujer, hablas como una mujer necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Quiero que entendamos con esto que si Job le pasó todo esto, no fue porque él pecó. No fue porque le vinieron esos temores que él tenía. No fue porque él dudó de Dios, claro que no. Su palabra de Dios es clara desde el principio. Dice que él era un hombre recto, intachable, apartado del mal. Dios todavía se lo aclara al enemigo. Has visto a mi siervo Job, hombre intachable, temeroso, apartado del mal. ¿Cómo pudiéramos suponer que Dios iba a querer castigar a un hombre que él lo acaba de declarar recto, santo, apartado del mal, íntegro, para darle esa calamidad, quitarle a sus hijos todo lo que poseía? Estaríamos hablando de un Dios diferente en la Biblia. La realidad es que no sabemos por qué Dios permitió que eso le sucediera a Job. Job ni él mismo supo por qué pasaron estas cosas. Lo que sí se dio cuenta Job de que Dios tiene un propósito. Lo que sí se dio cuenta Job de que ya no iba más a querer cuestionar la sabiduría de Dios. Job nunca se dio cuenta la discusión, el debate que hubo en el cielo con Dios, con Jesús, Dios y Satanás. Él no supo lo que se estaba tratando ahí arriba. A él solamente le llegaron esas aflicciones, esas calamidades. Pero aún así dice la palabra de Dios que Job no pecó. Era un hombre íntegro, intachable, apartado del mal. O sea que la maldición, la pobreza de un hombre justo, muchas veces, les vuelvo a repetir, cuando esto viene a tu vida es porque has pecado contra Dios, y a pesar de todo esto Dios lo usa para reprenderte y enseñarte. Dios también nos prueba a cada uno de nosotros para hacernos más fuertes, para poder ser de bendición para otros. Eso no quiere decir que el diablo, Satanás, me trajo esto. Les vuelvo a repetir, si el diablo tuviera poder para tomar decisiones propias, entonces sí tuviéramos que temer al enemigo. Yo en lo personal temiera todos los días: Señor, no quites tu mirada de mí, porque el enemigo no está esperando que te apartes de mí para venir contra mí. Pero la palabra de Dios dice que podemos vivir confiados en Él, podemos esperar en Él. Entonces, por la parte de Job, no fue el diablo el que tomó control de la situación. El que tenía el control de la situación fue Dios. Él sabía lo que hacía. Job sabía que Dios tenía el control de eso. Entonces no le demos el crédito al diablo. El diablo solamente es un sirviente, un mensajero de Dios. Quisiera usar como segundo ejemplo también, en un término diferente, con Job, Dios dio y Dios quitó. No fue el diablo. El diablo no te quita ni te puede dar. Si el diablo si te da es porque Dios lo ha permitido por tu necedad, pero porque fue lo que Dios primeramente Él lo permitió. Dicen muchos, ¿verdad?, que los que viven sin Cristo son prosperados porque el diablo los prospera. No, Dios permite que ellos prosperen por su necedad, su orgullo, su soberbia. Pero es Dios el que los deja, como dejó a Faraón, que se enorgulleciera, que se endureciera su corazón. No fue el diablo, fue Dios, para traer juicio contra Faraón. Ahora quisiera comentarles un poquito acerca del rey Nabucodonosor, que Dios también dio y quitó. Dios le advirtió acerca de los resultados de su camino de orgullo. En Daniel 4:25 dice que te echaran de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, y con lluvia del campo te apacentarán como los bueyes, y como el rocío del cielo serán dañados. 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y que todo a quien Él quiere, y que todo lo da a quien Él quiere. ¿No es más claro que aquí lo que dice? Que Dios da, Dios quita. ¿Acaso es el diablo el que le puso esto al rey Nabucodonosor?
Pero Nabucodonosor no atendió a las advertencias y después de 12 meses después, nuevamente idolatrando su propio poder y riqueza, y dijo en el versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Desde ese mismo instante se cumplió la profecía y el rey Nabucodonosor se convirtió en un animal salvaje. Comía hierba y sus uñas crecieron como garras hasta que esta justicia poética se transformó su soberbia, orgullo en alabanza. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y agradezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Versículo 37. Te damos cuenta de que aquí el diablo no tuvo nada que ver también con esto. Muchos hoy dirían, si te haya pasado algo similar, ¿qué dirían? El diablo. Satanás fue el que hizo todo esto. Repréndelo, échale agua bendita, díganle, decreten, exijan, pidan al Señor que haga esto y el otro. Es Dios. El mundo está controlado por Dios, no por los demonios. Le dan mucho crédito hoy en día a los demonios, a Satanás. Satanás no se puede mover si Dios no se lo permite. Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Recuerdan lo que pasó con David cuando quiso hacer un censo? David actuó como rey Nabucodonosor. Quiero contar mi ejército. Quiero saber lo que tengo. Y quiero que presten atención a esto. Hay dos pasajes que Dios dice que instó a David. Pero hay otro pasaje que es lo contrario. Dice, contar al pueblo era una expresión de orgullo en lugar de un reconocimiento humilde que el Señor era quien edificaba, tal como le pasó al rey Nabucodonosor. Mas dice en Primera de Crónicas 21, 1-3. Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Dijo pues David a Joab y a los jefes del pueblo, vayan, cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme el resultado para que yo sepa el número de ellos. ¿Qué van a decir los que creen que Satanás tiene poder? Ya ves, Satanás tomó la iniciativa, él fue el que instó, él fue el que produjo ese pensamiento en el rey David. Pero a veces fue Satanás. Más en el versículo más adelante, en el siguiente versículo dice, pero Joab dijo, añade el Señor a su pueblo 100 veces más de lo que son. Pero, oh rey, Señor mío, ¿no son todos ellos siervos de mi Señor? ¿Por qué procura esto, mi Señor? ¿Por qué ha de ser el motivo de culpa para Israel? Pero David no entendió. Muchos, como les dije, muchos les dirán que Satanás se levantó contra Israel y provocó a David a hacer un censo de Israel. Satanás solo fue un instrumento para traer engaño al corazón de David, por el orgullo de David. David se engrandeció en este momento como el rey Nabucodonosor. Pero ahora veamos la otra cita que habla de lo mismo. En 2 de Samuel, capítulo 24:1, Dios volvió a enojarse contra Israel. Le hizo creer a David que sería bueno hacer una lista de todos los soldados que había en Israel y Judá. Entonces el rey le dijo a Joab y a los jefes del ejército, ahora ¿quién lo mandó? ¿Quién dice que aquí que lo mandó? Dios. En el otro dice que fue Satanás. Entonces, ¿quién fue el que provocó todo esto? ¿Quién fue el que hizo todo esto? Fueron por órdenes de Dios. Dice en 2 Samuel 24, 10, 13, y presten atención a esto, por favor. 2 Samuel 24, 10, 13. Pero David se dio cuenta de que había sido un error haber contado a toda la gente. Así que dijo, Dios mío, no está bien lo que hice.
te he ofendido al contar los soldados que tenemos. Yo te ruego que perdones mi error. David siempre consultaba al profeta Gad. Por eso el día siguiente, cuando David estaba levantando, Dios le dio a Gad un mensaje para David y le dijo, fíjense lo que le dijo solamente. Y ya he leído estas citas. Le dice el profeta a David, ven, dice Dios, ven, decirle a David que lo voy a castigar y que puedes coger uno de estos 3 castigos. Ay, qué caray. 7 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufre enfermedades durante 3 días. Ay, qué caray. Ay, ¿fue el diablo? ¿Fue el diablo el que hizo todo esto? Dios le dio 3 opciones a David. David, yo te perdono, David. Recuerden una cosa, Jesús, nuestros pecados fueron perdonados, pero nuestras consecuencias no. Fuimos salvados, fuimos perdonados, pero nuestras consecuencias, esas no fueron perdonadas. Nuestras consecuencias se van a pagar. Le dice el Señor a Gad que le diga a David, ve a decirle a David que le voy a castigar y que puede escoger uno de estos 3 castigos: 7 años de hambre en todo el país, ser perseguido por sus enemigos durante 3 meses, o que todo el pueblo sufra enfermedades durante 3 días. Después dice que Dios perdona al pueblo de Israel en 1 Crónicas 21, 15, 27. Y le voy a leer lo último para que no lees todo. En el versículo 25 dice, y construyó ahí un altar para Dios, para que ya no los castigara. Le presentó a Dios los toros como ofrenda, y además le presentó otras ofrendas. Y Dios escuchó sus ruegos y detuvo el castigo contra los israelitas, pues le dio tristeza verlos castigados. Entonces le dijo al ángel, basta, ya no sigas. Así fue como se detuvo la enfermedad de Israel. No fue el Satanás que detuvo la enfermedad, no fue el diablo. ¿Qué participación el diablo tuvo ahí? Como hoy en día, los cristianos de hoy en día, para todo, Satanás. Se te atoró algo, Satanás. Se te ponchó una llanta, el diablo. Se pasó algo, todo el diablo. ¿No te das cuenta que si se te ponchó la llanta es porque Dios te protegió de un accidente? O Dios no quiso que llegaras a tiempo porque algo te iba a pasar. Recuerden que nuestras vidas están puestas en las manos de Dios. Él tiene el control sobre nuestras vidas, no es el diablo. Él no tiene ningún derecho sobre nosotros si Dios no se lo permite. Dios no te puede atacar a ti. Y aquellos que me ven a través de las redes sociales, el diablo no te puede atacar, no te puede dañar, porque entonces Dios sería mentiroso. Dice la palabra de Dios que nada nos podrá hacer frente. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Y por qué peleas una batalla que no te corresponde? ¿Por qué no te sometes así como se sometió Job? Mas no, queremos pelear nosotros, Señor, déjanos pelear. Queremos pelear contra estos demonios. ¿Te imaginas uno peleando con Satanás? ¿Te imaginas yo peleando con Satanás directamente? ¿En serio? Hoy en día los cristianos de hoy quieren pelear con cosas espirituales, demonios que son espirituales. Tú no eres espiritual, tú eres humano. Tú no puedes pelear en otra dimensión. ¿Quién te protege del enemigo? Dios. Pero ¿de qué me protege Dios? De que no puedas ser engañado, de que no puedas creer doctrinas falsas, de no creer al enemigo que toma que tú estás mal. No, es lo que Dios te protege de todo esto. Yo no miro a Pablo ni a los apóstoles peleando con demonios. Demonios, sale demonios y el otro. Reprendían, claro que reprendían, pero no peleaban contra ellos. Las cosas espirituales son cosas de Dios. Yo sé que detrás de aquellos que se levantan contra mí, el ser humano que se levanta contra mí, yo sé quién opera detrás de ellos. Yo sé quién opera detrás de aquellos falsos que se levantan a predicar tontería y media. Es el enemigo.
Pero mi lucha no es contra el enemigo, mi lucha ahorita es contra la persona que me está atacando. Pero yo sé que mi Dios es poderoso para salvarme de las garras de aquellos que se levantan contra mí. Ellos son engañados a través del enemigo. ¿Recuerdan también el ejemplo de Acán? Que él tomó por cosas que eran para malditas, de anatema. Cuando ya le dice, vayan y tomen la ciudad de ahí, salieron transfilados. Creo que murieron como 37 soldados. Josué dijo, ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó, Señor? Dice en Josué 7, 10, 13. Pero el Señor le dijo a Josué, levántate, porque estás ahí con tu rostro en tierra. Israel ha pecado y ha roto mi pacto. Robaron de lo que les ordené que apartaran para mí. Y no solo robaron, sino que además mintieron y escondieron los objetos robados entre sus pertenencias. Por esa razón los israelitas huyeron derrotados de sus enemigos. Ahora Israel mismo será apartado para destrucción. Y no seguiré más con ustedes, a menos que destruyan esas cosas que guardaron y estaban destinadas para ser destruidas. Levántate, ordena al pueblo que se purifique a fin de prepararse para mañana, pues esto dice el Señor, Dios de Israel. En medio de ti, oh Israel, están escondidas las cosas apartadas para el Señor. Nunca derrotarás a tus enemigos hasta que quites esas cosas que tienes en medio de ti. Más después que sacaron los objetos que eran de maldición, los israelitas derrotaron ahí en la ciudad de ahí. Dice Josué 8, versículo 1, 2. Entonces ya después que ellos hicieron todo eso, que sacaron a Acán y a su familia, los apedrearon y los quemaron. Dice Josué 8, 1, 2. Entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Toma a todos tus hombres de guerra, ataca la ciudad de ahí, porque te he entregado al rey de ahí, y a su pueblo, y su ciudad, y su tierra. Lo destruirás tal como lo destruiste a Jericó y a su rey. Pero esta vez podrás quedarte con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Wow, ahora Dios le dice, ahora sí se pueden quedar con el botín del ganado. ¿Tú crees que a Dios le importaba lo anterior, el botín y el ganado? Claro que no, Dios quería que lo obedecieran, pero ellos desobedecieron. Pero ahora que Josué hizo lo correcto, ahora dice, ¿sabes qué? Ya como estamos, ya está bien, puedes tomar lo que es el botín y el ganado. Ya no hay problema. Porque yo lo que quería que aprendieran de lo sucedido es que la obediencia, recuerden que la obediencia es lo principal para los cristianos de hoy y todos los cristianos. La obediencia es lo que Dios quiere de nosotros, la obediencia. Fíjense lo que dicen del 28, 2:44, del 2 al 44, pero se lo voy a leer rápido porque quiero que vean. Les voy a leer el versículo 2 y el versículo 15, así me voy a ir como brincando. Bendición y maldición. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Es bendición. En el versículo 15 de ahí mismo dice, pero acontecerá si no oyes la voz de Jehová tu Dios, vendrá sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Versículo 3, bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versículo 4, bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado y el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Versículo 18, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Versículo 5, bendito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Versículo 17, maldita serán tu canasta y tu arteza de amasar. ¿Sí me están entendiendo lo que quiero llegar? Dios es lo que le dice, si haces lo que te digo, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero si no me obedeces, dice en el versículo 19, maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. ¿Sí me están entendiendo? Jehová dice, si me obedeces, Jehová derrotará a los enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de ti. Más el versículo 25 dice, si no obedeces a Jehová, Jehová te entregará y te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás de ellos. Versículo 12, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar las lluvias a la tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos.
Mas si no oyeres la voz del Señor, dice en el versículo 23-24, los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y de hierro la tierra que está debajo de ti. Dará Jehová como lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Versículos 12 y 13. Si obedeces al Señor. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Mas, si no obedecieres, el extranjero que estará en medio de ti se levantará sobre ti muy alto, y tu descendencia muy abajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él estará en la cabeza, y tú en la zaga. Y si ustedes pueden seguir leyendo también en el Deuteronomio, el capítulo 27, 28, 29, 30, hay más que Dios quería hablar acerca más de las maldiciones de aquel que no obedece. Las bendiciones se narran solamente en 14 versículos. Las maldiciones, sin embargo, se narran en 31 versículos. En este lugar Dios tiene más del doble de cosas que decir sobre las maldiciones que las bendiciones. Y además de eso, el tema de las maldiciones continúa en el capítulo 29. Es interesantemente varios que he oído predicar sobre el tema de las bendiciones de Deuteronomio 28. Apenas mencionan las obligaciones establecidas en el pacto que alcanzan dichas bendiciones, y mucho menos las tristes maldiciones que vienen contra quienes no las cumplen. Dice en Deuteronomio 31, 17 y 18. Entonces mi enojo arderá contra ellos, los abandonaré, esconderé mi rostro sobre ellos y serán devorados, pasarán terribles dificultades, y en aquel día dirán: estas calamidades nos han ocurrido porque Dios ya no está entre nosotros. En esos días esconderé mi rostro y de ellos debido a toda la maldad que cometen al rendir cultos a otros dioses. Muchas de las maldiciones se cumplieron en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, 36 y 49, se advierte a Israel del exilio, de que sufrirían en tierras lejanas por las consecuencias de su desobediencia y obligaciones del pacto. Se anunció también el consumo de carne humana. En Deuteronomio 28, 52 y 57 dice: esta gente rodeará todas las ciudades que Dios les ha dado, los atacará, derribará esas altas y fuertes murallas en las que ustedes confían. Y mientras ellos mantengan rodeadas las ciudades, ustedes no tendrán nada que comer. Será tanta el hambre que sentirán ustedes, que se comerán a los hijos y a las hijas que Dios les dio. Esto lo hará hasta el israelita más joven y el educado, y no compartirá esa carne con nadie, ni con su hermano, ni con su amada esposa, ni con los hijos que le queden con vida. Aún la israelita más fina y delicada, que nunca supo lo que era andar descalza, se comerá a escondidas los hijos que da a luz, y con nadie compartirá su alimento, ni siquiera la placenta dejará. Cosa que efectivamente aconteció en 2 de Reyes, capítulo 6, 28 y 29. Esas maldiciones proféticas se llevaron a cabo. Aunque el pacto establece estas bendiciones y maldiciones como los dos posibles destinos para la nación de Israel, aún en el mismo Antiguo Testamento vemos que el trato de Dios con los individuos a veces se trastornan tales esperanzas. Es un error pensar que el que sirve a Dios, todo les va a salir bien, como muchos tienen pensados. Yo le sirvo a Dios, todo va a estar bien, nada me va a pasar, voy a ser bendecido, voy a prosperar. Nadie me podrá hacer frente. Yo soy más que vencedor en Cristo que me fortalece. Tú no me puedes tocar porque yo estoy protegido por la sangre de Jesús. Tú no puedes hacerme nada porque si te metes conmigo, Dios, no te vas a acabar con Dios. Todos tenemos esa idea de que ahorita nosotros los cristianos vivimos en una ¿cómo dicen? Bolita, una bolita de burbuja, en una burbuja que nadie nos puede tocar. Te tocan a reprender al chamuco, a reprender a los demonios, sin saber, sin examinar, sin discernir exactamente qué es lo que está pasando.
¿Qué es lo que primero uno cuando viene una aflicción a tu vida? ¿Qué es lo primero que pasa? ¿Qué es lo que hacemos primero? ¿Qué es lo que un cristiano debe de hacer primero? Antes de empezar a hablar tontería y media. Antes de querer reprender. Antes de querer echarle la culpa al diablo. Antes de querer culpar a Dios. ¿Qué es lo primero que es lo que uno tiene que hacer? Examinarse. Examinarse primeramente. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás haciendo las cosas bien, algo bueno viene para ti. Dios te está forjando. Dios te está haciendo más fuerte a través de las pruebas para que puedas hacer bendición. Si estás pecando, si hay un pecado escondido que hiciste, si tú lo sabes, Dios es fiel y bueno para perdonar nuestros pecados. Recuerden que Él ya pagó en la cruz. Debemos de pedirle perdón al Señor, arrepentirnos. Él es fiel que nos perdona, pero las consecuencias se pagan. No le echen la culpa al diablo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? La serpiente agarró a Eva y le puso la manzana y el fruto en la boca. ¿Verdad que no? Fueron palabras. Fueron palabras las que tomaron lugar ahí. Fueron palabras. Cuando vienen palabras a tu vida, ¿cómo las vas a enfrentar? La tentación de Jesús fueron palabras que vinieron a Jesús. ¿Cómo las enfrentó Jesús? Con la misma palabra. Entonces la pregunta de hoy, ¿cómo debe entender el cristiano de hoy estas bendiciones y maldiciones? ¿Tienen aplicación directamente con nosotros? Como cristianos debemos reconocer que si el Deuteronomio es la palabra de Dios para nosotros, tal como cualquier otro libro de la Biblia, en las bendiciones y maldiciones escritas hay una revelación profunda de la bondad y la justicia de Dios. Recuerden, como Dios habló en Deuteronomio, maldiciones y bendiciones. Aunque ya no estamos en el pacto antiguo, estamos en el nuevo pacto que tiene mejores promesas. Eso no quiere decir que un cristiano no va a sufrir. Jesús lo dijo muy claro: carga tu cruz y sígueme. Por mi causa van a padecer, vas a sufrir. Jesucristo murió porque Satanás quiso, porque él decidió que muriera Jesús. Fue Satanás que puso en la mente del sacerdote Caifás, que le puso en la mente y dijo: ¿por qué tanto show? ¿Por qué mejor que muera un solo hombre que todo el pueblo? Que muera un solo hombre. Y dice la palabra más adelante que como él era el sacerdote, Dios hizo que él hablara esas palabras para que se cumpliera lo que él había prometido, lo que él había dicho, que él tenía que morir en la cruz. ¿Fue Satanás el que puso el pensamiento en el sacerdote? ¿Fue él el que le dijo: hey, hay que matar a Jesús? No, fue Dios el que puso ese pensamiento para que se cumpliera la profecía. Se ve la personalidad y la grandeza de Dios, quien en su gloriosa y eterna trascendencia muestra una senda al hombre para que éste pueda tener comunión con Él. La palabra de Dios, así como en el Antiguo y el Nuevo Testamento, muestra la justa ira de Dios contra la desobediencia y la infidelidad, como también la misericordia que extiende al pecador al arrepentimiento. Una de las lecciones que aprendemos en el libro de Job es que Dios no tiene que responderle a nadie por lo que él hace o no hace. La experiencia que Job nos enseñó es que quizás nunca llegaremos a saber la razón específica por el sufrimiento que a veces pasamos, pero debemos confiar en nuestro soberano, santo y justo Dios. Sus caminos son perfectos. Dice, lo pueden ver en el Salmo 18:30. Ya que los caminos de Dios son perfectos, podemos confiar en lo que Él hace, y lo que permite también es perfecto. No podemos esperar a comprenderlos perfectamente la mente de Dios, así como nos recuerda,
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Nuestra responsabilidad como para con Dios es obedecerlo, confiar en Él y someternos a su voluntad, sea que lo entendamos o no. Cuando lo hagamos, vamos a encontrar a Dios en medio de nuestras luchas, posiblemente incluso a causa de nuestras pruebas. Vamos a ver más claramente la grandeza de nuestro Dios. Y vamos a decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dice en Colosenses capítulo 1, 15, 17, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de Él, Dios creó todo lo que hay en el cielo, en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. También los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él, todo se mantiene en orden. ¿Quién bendice? ¿Quién maldice? ¿Quién da? ¿Quién quita? Dios. Dios no le quitó a Job lo que tenía, porque él tenía ese temor. Dios no le quitó eso por lo que él pensó. Él actuó como un ser humano. Todos tenemos temores. Todos como humanos pasamos por eso. Todos tenemos temores, pero por lo cual nosotros tenemos a Jesús, que podemos confiar en Él. Si yo tengo un temor, ¿crees que Dios va a venir a quitarme todo lo que tengo? Si no está en su voluntad, ¿no? Señor, tengo un pensamiento, Señor, que a lo mejor este domingo no va a haber servicio, Señor, no sé, tengo temor. Porque lo pensaste, lo que dices, no va a haber servicio. No. Nosotros estamos bajo el poder de Dios, bajo su gloriosa y majestuosa soberanía y voluntad de Dios. Dios es bueno, Dios nos protege, Dios está con nosotros. No tengamos temor del diablo. Teme a aquel que puede quitarte la vida. Teme a aquel que puede mandarte al infierno. A ese teme. He estado examinando la vida de Jesús y de los apóstoles. He estado viendo, ¿no? Y lo único que ellos hacían era solamente imitar los pasos de Jesús. Así tan sencillo, imitar los pasos de Jesús. No había que esas exageraciones de pelear sobre lo sobrenatural, el escudo de la fe, las armaduras de Dios. ¿Sabes cuáles son las armaduras de Dios? Que te llenes de la palabra de Dios. La coraza, la espada. ¿Quieres protegerte? Conoce a Jesús. Cuando Dios nos llama a ponernos las armaduras, ¿sabes lo que te está diciendo? Conoce a mi hijo. Si conoces a mi hijo, nadie te puede tocar. Si conoces a mi hijo, nadie te podrá hacer frente. No busquemos cosas sobrenaturales. Busquemos mejor imitar los pasos de Jesús. Busquemos primero mejor su reino y su justicia. Imitemos los pasos de Jesús solamente. Recuerden que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Y si Dios se lo permite, es porque Dios quiere hacer algo. No es porque el diablo tiene decisión propia. Aquellos que me ven a través de las redes sociales, te digo a ti, el diablo no tiene decisión propia. A Dios no lo puede agarrar descuidado. Es Dios el que toma la decisión, es Dios el que dice a quién da, a quién quita.
a quien bendice, a quien maldice. El diablo no. Si tú quieres vivir con esa idea de temerle al diablo, allá tú, entonces no tienes paz en tu interior, no puedes vivir en paz, en tranquilidad, si vas a tener esa mentalidad de que el enemigo puede tocarte. Yo no viviría en paz si supiera que el enemigo puede tocarme cuando él quiera. Dios conoce nuestras debilidades. Pero recordemos que Dios, Jesús, el Espíritu Santo muere en nosotros. ¿Cómo es posible que un enemigo quiera atacarte cuando Jesús está en ti? ¿Cómo el enemigo quiere tocarte cuando el Dios Todopoderoso muere en ti? ¿Cómo podré tener temor si el Todopoderoso mora en mí? ¿Cómo podré tener temor a la muerte cuando el Poderoso mora en mí? Teme tú si no tienes a Dios en tu corazón. Teme tú si vives en desobediencia. Teme tú si no le crees a Dios que Él ya venció el mundo por ti. Yo, por mi parte, lo que venga, como dijo Job, ¿acaso no decir también lo malo, como lo bueno, como lo malo? Aprendamos de las experiencias de los demás. Aprendamos de las cosas de los demás, de las Escrituras. Busquemos primeramente a Dios y no hagamos solamente lo que los otros nos dicen o nos quieren meter ideas en la cabeza. Voy a terminar con esta cita de Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 26 y 28. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartaras de Él y le rindes culto a dioses que no conocías. Gracias a todos ustedes por haber venido. Gracias a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Disculpen por el sonido. Tuvimos un problema con el sonido. Así que lo sentimos. Voy a tratar de acomodar todo esto. Pero gracias nuevamente y espero que esto haya sido de bendición a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus vidas a cada uno de ustedes y nos vemos si Dios no nos permite para la próxima semana. Hasta pronto.